Gossip, voci, gente che parla. Volete sapere quello che penso io? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Crónica Deportiva, el programa de sobremesa de planetadeporte.es. Hoy es miércoles 23 de marzo y tenemos una jornada, no voy a decir cargada de información, porque es cierto que la información deportiva, sabéis que la monopoliza bastante el fútbol y cuando hay selecciones en el mundo del fútbol, pues se suele notar bastante en cuanto a volumen de información. Aún así, tenemos otras noticias que comentar más allá del fútbol, más allá de las selecciones, incluso dentro del fútbol, pero por ejemplo, hablaremos hoy de... básicamente un equipo que normalmente tiene más bien poca visibilidad, me estoy refiriendo al Fútbol Club Barcelona femenino. Hoy hablaremos largo y tendido de estas chicas porque hoy tienen un partido clave. No solo de eso, nos iremos también a comentar la última hora en cuanto a actualidad de clubes de Barça, de Madrid y otros clubes también de la Liga BBVA. También haremos referencia a selecciones, como siempre, es la actualidad de estos días. Esto en cuanto a fútbol. En baloncesto, no os perdáis el menú del día porque tenemos Euroliga importante además. Barça y Baskonia que se juegan nada más y nada menos que un sitio en cuartos y además una buena situación, una buena clasificación para estar en cuartos y el factor pista, si lo consiguen o no lo consiguen. Escucharemos a sus protagonistas, a Perasovic, a Xavi Pascual, a Brad Oleson también. Nos iremos también a otro de los partidos más destacados del día de hoy, es en Eurocamp, no Euroliga, y va sobre el Gran Canaria y el Zielona Góra. Se miden en las islas y allí van a protagonizar un partido también muy importante en el que tienen que determinar quién pasa a semis y quién se queda por el camino. Y cuidado porque ya incluso se conoce hasta el rival de quien sea el ganador en la siguiente fase. Acabaremos con el baloncesto con una carta abierta que ha hecho la Euroliga en respuesta al comunicado de la FIBA, el comunicado que ayer comentamos. Bueno, pues la Euroliga ha respondido y tenemos ya polémica, un poquito más de polémica para continuar con este tema. Tendremos a Elizabeth Alonso en motor y nos iremos a una anécdota curiosa que está relacionada con Buffon, que si aún no la sabéis seguro que os hará gracia escucharla. Todo eso y mucho más aquí en Crónica Deportiva. Hoy, insisto, programa intenso, que nadie se lo pierda. Nosotros arrancamos ya, vamos con Crónica Deportiva. Estás escuchando planetadeporte.es, el mayor portal de opinión informativa de nuestro país. Pues ahora sí arrancamos con Crónica Deportiva, lo hacemos ya con el fútbol, como siempre, la primera sección de todas, y empezamos con la Champions League. Antes, presentar, como no, a nuestro colaborador, a Paul Valladolid, le tenemos al otro lado de la línea. Paul, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alejandra. Pues bien, ganas de hablar de fútbol. Muy bien, muy buenas tardes. Cruzaremos los dedos para que esta conexión funcione bien y se escuche bien. De momento parece que sí. Y Paul va a ayudarnos pues a comentar toda la actualidad del mundo del deporte, empezando por el fútbol. Decíamos, arrancamos con Champions League porque este miércoles se celebra un partido clave para el Fútbol Club Barcelona. Y no nos estamos equivocando. Sabemos que hay un parón de selecciones, sabemos que, pues seguro muchos diréis, pero si no hay Champions, lo cierto es que el Barça femenino tiene un duelo clave para su futuro en Europa y lo tiene contra el PSG. Vamos con ello, Paul. Las jugadoras de Xavi Llorens se juegan la ida de los cuartos de final de la Champions en el Ministadi esta tarde a partir de las 6:30 y necesitan lograr un buen resultado en la ida. Sí, aunque lo tienen muy complicado. Juegan contra el gran favorito para conseguir la victoria, para llevarse esta Champions League. El Paris Saint-Germain el año pasado ya fue finalista de la competición. Y esta temporada, pues bueno, ha hecho más incorporaciones, tiene grandísimas jugadoras en su plantel, tiene a la máxima goleadora de la competición, Anja Vitat, tiene a la primera jugadora por la que se pagó dinero en el fútbol femenino, Marie-Laure Delis, que el PSG pagó 60.000 euros por ella, lo cual no es una cifra ni mucho menos baja. Como su equivalente masculino, el PSG es un equipo que se ha ido formando a través de la inversión, recordamos, del máximo mandatario, que es Nasser Al-Khelaifi, que es un grandísimo gestor, no solo de dinero, sino que también se ha mostrado muy fuerte a la hora de gestionar equipos de fútbol. Y con el fútbol femenino no es para menos. Tiene a jugadoras de todas las nacionalidades,
algunas de ellas que son de las mejores del mundo, y el Barça obviamente no solo tendrá que hacer un auténtico partidazo para poder sacar algo positivo del mini-estadi, sino que además va a tener que rezar para que el Paris Saint-Germain no tenga su día. Es un equipazo, sin ninguna duda, con muchos nombres propios de muchas jugadoras que son internacionales con sus selecciones, y además, pues bueno, como digo, tienen un potencial increíble y son uno de los favoritos a llevarse esta Champions. Así es. Lo cierto es que el combinado francés, el equipo, el PSG, Femin, así se llama, bueno, pues es un equipo muy completo que el año pasado logró ni más ni menos que llegar a la final de la Champions, algo que cuesta muchísimo de conseguir. Ellas lo consiguieron y se quedaron a las puertas de conseguir ese título, esa orejuda, ¿no? Lo cual hace aún como que pues tengas ahí la espinita clavada y con más ganas afrontes en este caso la siguiente temporada, que es esta, ¿no? Perdieron contra el Frankfurt, lo hicieron en ese último partido, el decisivo, después de una temporada sensacional. Era la primera vez que llegaban tan lejos las francesas y este año quieren seguir exactamente por el mismo camino, pero de eso hablaremos también en un ratito, porque tenemos a Xavi Llorens, escucharemos en las declaraciones que ha hecho previas al partido, y lo comenta, dice: lo que no podemos hacer es salir pensando que vamos a perder, pensando que pues ellas son más buenas. Por supuesto que no, eso es importante. José Luján, nuestro oyente habitual, nos dice: la posibilidad de entrar en unas semis de Champions, un rival de entidad enfrente, un mini que presentará un gran ambiente, atención mediática, incluso con portadas de periódico, dice, por todo lo anterior y por la ilusión que transmite el equipo, hoy es la oportunidad ideal para que el Barça dé un paso de gigante para alcanzar la élite del fútbol europeo. Estoy de acuerdo. Es verdad que se presenta además una ocasión, una oportunidad de lujo por las circunstancias también, ¿no? Por este parón de selecciones, Paul, tan oportuno, en el sentido en que hace que bueno, los medios de comunicación busquen como sea rellenar sus páginas, y desgraciadamente tenemos que decir que si no, seguramente este partido no tendría tanta atención, pero hay que aprovechar. Incluso en esta ocasión, que es un poco triste, ¿no?, esta justificación, decir que si hubiera Champions seguramente las jugadoras de Xavi Llorens pasarían de la primera a la 10ª página, y así pues con todo también incluso hoy aquí nosotros no estaríamos destacándolas en primer nivel, y también hay que por supuesto aprovechar este tipo de ocasiones, ¿no?, en las que pues la actualidad hace que haya un mayor interés mediático, y por supuesto que esto permita que se descubra cada vez más, porque al fin y al cabo se trata de eso, ¿no?, de descubrir para muchos que el deporte femenino es fantástico también, que tiene una emoción tremenda también, que seguro que hoy espero que veamos un mini a la altura de lo que será el partido, que va a ser muy bueno, para que el día que coincidan la Champions de los chicos con la Champions de las chicas, se puede priorizar, si queréis, el fútbol masculino, porque obviamente reúne una cantidad de seguidores tremendo, pero que no aparezca en la 10ª página el de las chicas, sino tal vez en la tercera, ¿no?, después del análisis del partido en este caso, imaginaros el Barça de Luis Enrique. Bueno, ahí queda. El caso es que, Paul, es un partido importantísimo, se va a vivir en el mini estadio a partir de las 6:30, y nosotros vamos ya con los protagonistas. Escuchamos en primer lugar a Xavi Llorens en el Open Media Day que tuvo lugar el otro día antes de recibir al PSG. Ayer el Rayo ganó al Athletic Club. No, pues ¿por qué no vamos a ganar al PSG? Vale, que lo que no puede ser es salir de superior o un cierta prepotencia, ¿no? Somos conscientes de lo que tenemos, somos conscientes de contra quién nos enfrentamos, tenemos nuestra posibilidad, tenemos nuestras armas, y vamos a ver si las aprovechamos. Y lo que ya te digo, lo que me interesa es dar buena imagen y que el partido de vuelta esté abierto y que tengamos posibilidades. Y sabemos que buena imagen y un partido de vuelta pues emocionante, abierto, que dé básicamente opciones a las catalanas a poder llevarse definitivamente el pase a semis en lo que sería la vuelta, en lo que sería el partido en Francia. Paul, bueno, pues Xavi Llorens con coherencia, pero también lo dice, ¿no? Bueno, pues es verdad que este fin de semana ha tenido lugar algo que no es habitual. ¿Por qué no puede volver a suceder algo así, teniendo en cuenta que PSG es muy duro, es muy fuerte, va como favorito, pero ¿por qué no podemos salir y ganar al conjunto francés? Obviamente, no, como ha dicho Xavi Llorens, no, lo que no tienen que hacer es dar el partido perdido antes de saltar al campo. Esta temporada, de hecho, el balance que tiene el Barça es mejor que el del Paris Saint-Germain en cuanto a victorias, empates y derrotas. Llegan los dos invictos a este partido. Eso sí, hay una diferencia clara entre ambos,
que son la cantidad de goles que meten unos y otros. Paris Saint-Germain ha metido 16 goles en 4 partidos, el Barça ha metido 7, ¿no? Aquí una grandísima diferencia. Obviamente con esto lo único que nos queda es que el Barça tenga que asegurar muy bien la defensa en todo momento, porque Paris Saint-Germain sin ninguna duda va a hacer va a volcarse el ataque durante prácticamente todo el partido. Es un equipo muy ofensivo, con jugadores que se lo permiten, y el Barça, que es un equipo también que le gusta mucho jugar de cara a portería, pues aquí creo que va a tener que ceder un poco ante el rival y buscar otras alternativas. Escuchamos ahora, a ver si no me escucho ahora. Escuchamos ahora, quería decir a las jugadoras, a varias jugadoras también del Barça en la previa de este encuentro. Vamos con ello. Sí, sabemos que ya son favoritas. El año pasado llegaron a la final de la Champions y bueno, nosotras a disfrutar del partido, tanto aquí como allí, a intentarlo hacerlo bien y ponerle las cosas difíciles a ellas. Yo creo que es un equipo muy completo en todas las líneas, que son un equipo muy bueno, pero nosotras tenemos muchísima ilusión en pasar de ronda y lo que intentaremos es tener mucho trabajo, ser un equipo muy sólido y que ellas no nos superen quizá en algunos puntos que pueden tener más calidad que nosotras. El mensaje del míster es claro y nosotras sabemos que es una competición muy bonita, que tenemos el privilegio de poder jugarla y de poder disputarla contra un equipo que es de los mejores de Europa y que bueno, pues sus números y su currículum lo dice. Y nada, vamos a intentar disfrutar, a competir de la mejor manera posible y bueno, pues a sacar muchas cosas positivas que creo que sacaremos. Si planteamos un partido, una eliminatoria, ir al choque, una eliminatoria muy física, al final ellas físicamente son muy fuertes y yo creo que las disputas y demás pues tienen las de salir ganando. Entonces tratar de jugar nuestro juego, de hacer un juego rapidito, al toque y buscar pues mediante combinaciones las espaldas, pero bueno, o sea, evitar cuanto sea el choque porque seguramente saldremos perdiendo. Comentaba algo muy interesante, creo, aquí esta última aportación, porque hablaba del tema físico, ¿no? Y de intentar no entrar en ese juego, porque seguramente ahí el PSG tiene todas las de ganar. Pero bueno, esto es lo que vamos a vivir a partir de las 6:30 de la tarde, en el Mini Estadio, un partido que pues podréis seguir en televisión a través de Canal Plus Fútbol. Comentar también, además, que es un partido que vais a poder seguir en planetadeporte.es a través de las noticias más destacadas, los goles más destacados, todo lo vais a encontrar allí. Pero bueno, esto es lo que vamos a vivir esta tarde, decíamos, nosotros seguimos con, en este caso, el Barça masculino y nos vamos, Paul, a un nombre propio, es Héctor Bellerín. ¿Por qué? Pues porque según Mundo Deportivo, el lateral podría llegar a interesar al Barça en caso que Dani Alves no siguiese la próxima temporada. ¿Qué opinas? Bueno, es un jugador que tiene pasado un laudar, pues no me extrañaría para nada que hubiera interés en el Barça. Sin embargo, él mismo hoy ha dicho que su futuro está en el Arsenal. Después, obviamente, a partir de ahí sabemos que muchos a veces hacen estas declaraciones y al verano siguiente están fuera del club. Esto ya es otra cosa, pero bueno, yo primero de todo creo que es bastante improbable que Dani Alves abandone el club. No lo abandonó la temporada pasada, dudo que lo vaya a hacer esta, porque tampoco el Barça de momento tiene un recambio fiable en ese lateral derecho. Sí que es cierto que está Aleix Vidal, pero de momento los partidos que ha jugado pues no han servido para demostrar que puede ser titular en este Barça. De hecho, el otro día fue Sergio Roberto el que salió desde el lateral derecho. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que pues, Dani Alves va a continuar, que va a ser muy complicado. Bellerín obviamente no va a salir del Arsenal para venir al Barça y ser suplente. Y bueno, en caso de que se diera que Dani Alves se marchara, yo creo que sería una muy buena opción. No es que sea de los mejores laterales del mundo, ni mucho menos, pero sí que es un jugador que ha demostrado lo que vale en el Arsenal, que esta temporada se ha hecho con la titularidad, que es un jugador muy rápido, que sabe lo que es el club y que por lo tanto sería una grandísima opción. Héctor Bellerín, para aquellos que no lo conozcan tanto, tú lo has comentado, creo que es importante, ¿no?, situar un poquito al jugador. Es lateral derecho, juega en el Arsenal actualmente, lo has comentado, y además era, efectivamente, como también has dicho, jugador de la cantera del Barça. Hace una cosa, creo que fueron hace 4 o 5 años, puso rumbo al Arsenal. Wenger le gustó, al Arsenal le gustó, y bueno, pues probó suerte allí, probó suerte en Inglaterra, y realmente esta temporada, bueno, de entrada
temporada hemos visto cómo primero Wenger le ha hecho un seguimiento importante al jugador durante su etapa en Inglaterra y pues cuando llegó el momento de subir al primer equipo también está teniendo ahora la confianza y los minutos necesarios. De hecho, creo que ha sido 28 veces titular esta temporada, 28 de 30 partidos, es decir, realmente unos números muy destacados, un protagonismo muy destacado y un rendimiento en el campo también muy destacado por parte de Héctor Bellerín. Claro, con 21 años es lógico que haya equipos que se interesen por él, equipos europeos, ¿no? Sin ir más lejos, se hablaba del Barça, pero también hoy en Mundo Deportivo, en este mismo artículo al que hago referencia, de Uriol Domènech, se habla del interés también, por ejemplo, de Ancelotti, del Bayern de Múnich, porque le quieren esta nueva etapa de Ancelotti en el Bayern de Múnich, ¿no? Lo cual llama bastante la atención y eso no es más que el fruto de un buen trabajo, el fruto de un buen rendimiento en el campo. Veremos, a ver, en todo caso, lo que siempre se deja muy claro en Mundo Deportivo es que el interés del Barça está absolutamente condicionado por este jugador, me refiero, está condicionado a que, haya una baja en el lateral derecho del Barça, porque si no, tanto con Dani Alves como con Aleix Vidal, que ha llegado hace 2 días, como quien dice, pues se cuenta para la temporada que viene. Mi pregunta, Paul, es ¿tú crees que podría existir esa baja en el lateral derecho? Y por preguntar, por saber si no la hubiera, teniendo en cuenta los pocos minutos de Aleix Vidal, por ejemplo, en el lateral derecho, no lo sé, ¿tú crees que aún así habría que hacer algún tipo de refuerzo de cambio en ese lateral? No, yo creo que a día de hoy, a menos que se marche alguien, el lateral está muy bien. Ya digo, yo he dicho antes, no creo que Dani Alves se marche del Barça, que no fue la pasada temporada y en principio, bueno, hay pocos jugadores que puedan cumplir en esa posición a día de hoy que está en el mercado. Quizá Héctor Bellerín es uno de ellos, pero ya digo que creo que va a ser muy complicado. Primero, que se marche del Arsenal y segundo, que Dani Alves, si por algo renovó con el Barça hasta la temporada pasada, yo creo que no fue para quedarse una temporada más, sino para quedarse 2 o 3 temporadas más y por lo tanto, vamos, no creo que se vaya a ir, ni muchísimo menos. Y aparte de Dani Alves, yo creo que Aleix Vidal está teniendo los minutos necesarios para adaptarse al equipo, que obviamente ha llegado en un punto, recordamos que cuando acabó la sanción FIFA sí que tuvo más minutos, pero ahora estamos en un punto en que Luis Enrique no quiere en ningún momento especular ni forzar ni nada, y lo que quiere es pues que tengan minutos aquellos que llevan toda la temporada teniendo minutos. Por eso vemos que Arda Turán pues juega partidos pues un poco menos trascendentales, que es Aleix Vidal pues más de lo mismo, la que hay un partido importante con los de siempre. Entonces, bueno, yo creo que Aleix Vidal la temporada que viene tendrá muchos más minutos que no esta. Está claro que es un Paul, a ver si puedes cortarme a mí, vale, de acuerdo, para que no me escuche. Digo que es un momento delicado en el momento en que tanto Arda Turán, de hecho, como Aleix Vidal, ¿no? Dos jugadores que llevaban meses entrenando con el Barça, pero obviamente por la sanción de la FIFA pues no podían jugar, y el hecho de que arranquen en esta segunda parte de la temporada hace que, bueno, pues realmente sea complicado, ¿no? No siempre es sencillo encontrar ahí un hueco en las rotaciones, pero bueno, veremos a ver cómo le va en este caso, pues tanto a Héctor Bellerín como a Aleix Vidal, como la evolución de todos los jugadores, para ver qué es lo que sucede en el Fútbol Club Barcelona. Vamos con un tema más, un tema destacado que pues destaca el diario Marca, y es que parece que la plantilla del Fútbol Club Barcelona está algo no preocupada, sino molesta con la seguridad del club, porque han vuelto a vivir un episodio de niños, de chicos jóvenes colándose, pues donde en principio no se puede pasar, ¿de acuerdo? Hablamos de que, al parecer, los capitanes del Barça así se lo han comunicado a la seguridad del club. Se colaron este fin de semana, 2 o 3 niños en el hotel de concentración del partido contra el Villarreal, y esto, bueno, pues lo que hace es repetirse la historia, porque también se colaron en el entrenamiento, como seguro que recordaréis, la semana pasada, hace unos días, también 3 niños, y bueno, la verdad es que los jugadores, por las imágenes, poquitas imágenes que han trascendido, pues tenían pinta de estárselo pasando pipa. No sé yo si después en el hotel, que ahí la cosa cambia un poco, ¿no? Porque ya no trabajas, sino que estás en el hotel, pues tranquilo, concentrado, etcétera, pues les pudo molestar un poquito más, pero bueno, al parecer existe esa queja y sin más, ¿qué opinas? Bueno, no me parece mal, ya no tanto porque se cuelen niños, sino porque algún día se cuele algo más peligroso que un niño, ¿no? Obviamente. Un niño peligroso no es. No, por eso, pero digo que ya con vistas a que algún día se cuele a alguien que no debería o que podría hacer mucho más que un simple niño. Uh-huh. Me parece muy bien,
para mí buena decisión. Hablar con los de seguridad y nada, no tiene mucho más. Pues no, al parecer también es cierto que, según publica este mismo diario, esta noticia, los jugadores reaccionaron bien con los niños, hicieron fotos, firmaron cosas, etcétera, como con, en este caso, los primeros que se colaron, pero bueno, luego sí que hubo esa queja, insisto, siempre al parecer ahí queda. Venga, nosotros seguimos con más noticias, vamos con Football Leaks, porque vuelve a ser protagonista, y es que este portal que va filtrando pues contratos de jugadores, contratos especialmente de jugadores ligados de alguna u otra manera con el Real Madrid, en este caso ha filtrado el traspaso del Atlético de Madrid al Manchester City del Kun Agüero. Y atención, según estos documentos, no existía ninguna cláusula anti-Madrid, algo que se habló muchísimo de si existía esa cláusula para no ir al Real Madrid de Kun Agüero, ¿no? Y en los siguientes años, después de salir del Atlético de Madrid, bueno, pues según se ha filtrado, no existió. Paul, ¿qué opinas? La cláusula se supone que se la ponía al Atlético de Madrid en el contrato de compraventa de Agüero por el City. Eso es. Bueno, que se extendía X años a no poder fichar por el Madrid o si no tener que sino pagar, una suma interesante de dinero por parte del City al Atlético de Madrid. Bueno, este tipo de cláusulas me parecen muy tristes. Creo que un jugador puede tener la libertad de poderse ir donde le dé la gana. En este caso, me parece bien que no hubiera cláusula. Hemos visto en otros casos donde se dice que sí que hay este tipo de cláusulas, pero ya digo, no me parece lógico. Si tú dejas escapar al jugador, el jugador a partir de aquí tiene que ser libre de ir hasta donde le dé la gana y cuando le dé la gana, ¿no? Y si tú tienes miedo de que algún día se enfrente contigo o que juegue con un rival o con el eterno rival, pues hombre, aquí ya el problema lo tienes tú. Pero yo, si fuera jugador, jamás firmaría un contrato en el que me prohibiera ir a un club, aunque mi idea no fuera ir a ese club, pero ya digo, es que no, mi ex equipo no es nadie para decirme a mí dónde tengo y dónde no tengo que ir. Ya digo que para mí estas cláusulas no tienen sentido, como las cláusulas de cesiones que impiden jugar contra el club que ha cedido al jugador. Pero bueno, todo el mundo es libre. Si se pueden meter estas cláusulas será por algo, porque la gente lo hará. Pero vamos, en este caso, me parece buena noticia que no hubiera tal cláusula, porque si Agüero en algún momento quisiera haber ido al Madrid o quiere ir al Madrid, pues que vaya cuando quiera. Poquito más que añadir realmente. Soy de las que opina también que esas cláusulas son no absurdas, naturalmente absurdas no se puede decir. En el momento en que existen es que hay un interés detrás y eso hace que de absurdas no tengan nada, pero no me parecen, la verdad, no me parecen muy apropiadas para el deporte. Sí que también es cierto que, bueno, con tal y como a veces se trata el deporte y se mueven ciertas cifras, etcétera, los valores deportivos parece que están muy perdidos ya, muy atrás, pero en este caso, hombre, ¿qué más que dejar a un jugador que vaya donde le dé la gana, ¿no? Y en este caso, si hubiera decidido, no es el caso, pero si hubiera decidido ir al Real Madrid, haciendo, por supuesto, pues un salto que hubiera sido doloroso para los atléticos, para los colchoneros, porque tenía pasado del Atlético de Madrid, aún así creo que no se debería tener este tipo de cláusulas, de la misma manera que eso de que te desprendas a un jugador, exacto, como decías tú, Paul, y que no pueda jugar contra ti luego, no. La verdad, sinceramente, me parecen cláusulas que no vale la pena. Además, es que no queda bien el equipo. Obviamente, haces que luego el rival tenga un jugador menos cuando puede ser importante. Oye, si se ha hecho esa transferencia, si se ha hecho ese traspaso, esa operación, pues hecha está, ¿no? Y luego, pues asume lo que viene siendo las consecuencias de ello y punto, pero bueno, ahí queda. Nosotros, vamos a seguir porque por otro lado ya es oficial que el Bélgica-Portugal, el partido que se tenía que disputar el próximo martes, ha quedado suspendido por una cuestión de seguridad tras los atentados en Bélgica, en Bruselas, que tuvieron lugar ayer. Comentábamos precisamente en el programa del martes, Paul, que bueno, era una posibilidad, que corría el rumor de que podía ser suspendido porque así mismo se había informado así de forma oficial, pero ahora ya sí que seguro, no se va a disputar. Paul. No, que al final ha habido un cambio y sí que se va a disputar, pero en Portugal. ¿Ah, sí? Sí, finalmente se va a disputar, ahora te confirmo el sitio, pero se va a disputar en Portugal. El partido se jugará en Leiria, en Portugal, el día 29 de marzo, tal y como estaba establecido.
pero en vez de en Bruselas se va a disputar en Portugal. Es decir, se mantiene la agenda para el resto de seguidores. Digo el resto porque obviamente los que iban a ir seguro que o se compran un avión, un billete o difícil lo van a tener y se mantiene la agenda entonces, lo cual me parece estupendo, pero pues no se disputa en Bruselas, que es lo que en principio se quería evitar después de tener esos atentados tan cerca, ¿no? Insistimos, obviamente hasta que no se restablezca pues la normalidad, pues es una situación un poquito delicada. Muy bien, pues esa última hora, Paul, que desconocía, porque hace nada que ha salido. En esta línea comentar que la UEFA también ha querido desmentir algo importante, ha querido aclarar que no van a haber partidos a puerta cerrada en la Eurocopa 2016 de Francia. ¿Por qué ha surgido esta polémica? Ayer el vicepresidente de la UEFA, Giancario Abete, dijo que se podía plantear la opción de disputar los partidos de la Eurocopa a puerta cerrada para garantizar la seguridad tras los nuevos atentados ocurridos en Bruselas. Naturalmente, esta noticia, estas declaraciones desafortunadas, sobre todo si no son ciertas, corrieron como la pólvora automáticamente y se rumoreó ayer muy fuerte que efectivamente la Eurocopa podía vivirse a puerta cerrada. Bueno, pues la UEFA quiere dejar claro que, Paul, esto no es así, no es el planteamiento inicial. Bueno, pues para mí es normal, ¿no? Porque al final, si tu idea en algún momento iba a ser cerrar los campos, o la cancelas o la cambias de sede, pero es que no tiene sentido jugar una Eurocopa a puerta cerrada. No es una competición anual, no es algo que se dé cada año, es algo que pasa cada 4 años y obviamente no tendría ninguna lógica disputarla sin acceso al público, más que nada porque al final, si se hacen este tipo de eventos es porque traen un beneficio detrás muy ligado a los espectadores, ¿no? Y sobre todo a los espectadores que van a los terrenos de juego, a los espectadores que se movilizan dentro y fuera del país para poder acudir a los partidos y bueno, es que para mí no hubiese tenido ningún sentido. Ya digo, si hay peligro o hay algún tipo de peligro, yo antes veo mucho más factible, entre comillas, cancelarla o aplazarla o jugarla en otro país que no a puerta cerrada, que ya digo que no tendría ningún tipo de sentido. Estamos de acuerdo, es decir, todo lo que suponga cambiar planes, cambiar agendas, cancelar eventos por una amenaza es terrible, desde luego, porque significa que efectivamente altera, ¿no? el día a día, una cosa que en ningún caso debería alterar absolutamente nada. Desgraciadamente se tiene que hacer, faltaría más, ¿no? Por una cuestión de seguridad, pero estoy de acuerdo en que, bueno, esta opción de jugar los partidos a puerta cerrada es además especialmente significativa, ¿no? Muy llamativa también de cara a los medios de comunicación y creo que no sería para nada adecuado. Veremos, a ver, desde luego aquí sí que nosotros solo podemos opinar y poco más. Veremos cuál es la decisión final. En todo caso, la UEFA ha asegurado que no va a ser así, que los partidos no se van a jugar a puerta cerrada. Veremos en qué queda todo este asunto, pero importante, pues en este caso la UEFA con un comunicado que desmiente esa información inicial. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es dejar el fútbol y nos vamos a ir corriendo a hablar un poquito de baloncesto. Planetadeporte.es. Una pausa y volvemos enseguida. 3 O's que son sinónimo de calidad internacional. Son las 3 O's de Dolo Solutions. Hacemos llegar tu producto a los mejores inversores internacionales, propiedades, hoteles, terrenos y viviendas de lujo. Si buscas los mejores beneficios, no lo dudes. Dolo Solutions pone en contacto al mejor producto nacional con los mejores inversores internacionales. Recuerda, las 3 O's de Dolo son sinónimo de calidad internacional. Búscanos en www.dolo.com. Tiempo de baloncesto en Crónica Deportiva. Pues vamos ya con tiempo de baloncesto en Crónica Deportiva. Como habéis escuchado, tenemos muchos temas aquí sí encima de la mesa porque hablamos de un día importante, un miércoles importante. Hay jornada de Euroliga, quiero decir, también hay jornada de Eurocopa, hay muchas cosas encima de la mesa. Venga, empezamos ya y lo hacemos con un partido con muchísimo juego. Es el del Barça-Lassa con el Baskonia. De hecho, es al revés, la Laboral Cucha Baskonia con Barça-Lassa. Se juega en el Bues Arena en Vitoria y es un partido clave para los dos, para el Barça-Lassa porque se juega la segunda plaza, las opciones de tener esa segunda plaza y por lo tanto factor pista
pero atención para el Baskonia también, porque más allá de la segunda plaza, del factor pista, que no es poco importante, también se juega la clasificación para cuartos. Si el Baskonia logra superar al Barça y además el CSKA o el Madrid, alguno de los dos, gana, automáticamente el Baskonia será equipo de cuartos de final. Así que sería algo sin duda muy importante para los hombres de Perasovic. Es su primer match ball, no será el único, por supuesto, tendrán más, pero Paul, se prevé un partido, desde luego, en el que van a saltar chispas. La verdad es que es un partidazo, uno de los mejores de esta jornada, sin ninguna duda. Recordamos el último precedente de Euroliga, lo tenemos en el Palau Blaugrana, cuando Baskonia se llevó la victoria, y ahora, pues bueno, creo que las dinámicas son un tanto distintas. Baskonia quizá no llega en el mejor momento de la temporada, aunque su temporada está siendo fenomenal. El Barça, en cambio, seguramente llega en uno de los mejores momentos de la temporada después de ganar a CSKA y Real Madrid en Euroliga. El Barça necesita la victoria porque con ella, si además gana la Verá, se colocaría segundo y dependería del mismo para la segunda plaza. Y el Baskonia necesita simplemente para certificar el acceso a cuartos de final. Creo que era el objetivo una vez entraron a top 16, aunque sabía que iba a ser difícil, pero llegado a este punto, yendo segundos, me extrañaría mucho que se quedaran fuera. Ya digo, aún perdiendo hoy Baskonia, creo que van a estar igualmente los cuartos de final. Ganando, obviamente, pues lo van a estar. Pero bueno, ya digo que creo que es un partido muy interesante. Ambos se juegan muchísimo. El Barça, si gana, pues confirmará su buen momento y eso le servirá para ganar los otros dos partidos que le quedan, que en teoría son más asequibles. Y el Baskonia, obviamente, si gana, pues bueno, tendrá casi la plaza hecha para cuartos de final. Y además, pues bueno, obviamente certificará el temporada que está haciendo en Euroliga. Efectivamente, son dos equipos con dinámicas un poquito opuestas. Por un lado, el Barça Lassa, que viene pues con autoestima renovado después de superar tanto al CSKA como al Madrid, lo has comentado, y luego pues un Baskonia que justo acaba de entrar en un momento un poco delicado, después de 2 meses para enmarcar, básicamente perfectos, pues iba a 3 derrotas consecutivas, ¿no? Llama la atención tratándose de un Baskonia que había ido a la pista del Barça y había ganado, que había ido a la pista del Madrid y había ganado, que había recibido al CSKA en casa y había ganado, ¿no? Pues una trayectoria fantástica. Cuidado, ganaron al Khimki, que era un partido clave y lo consiguieron, y ahora pues necesitan ganar al Barcelona, ¿no? Teniendo en cuenta que el partido que han perdido en Euroliga es contra el Olympiacos, y no creo que sea nada del otro mundo y descabellado, porque el Olympiacos se jugaba absolutamente la vida. Bueno, pues no me parece una derrota que signifique que el Baskonia a partir de ahora va a empezar a ir para abajo, todo lo contrario. Eso sí, lo cierto es que el Baskonia ha vivido una derrota un poquito dolorosa contra el Unicaja por las formas, ¿no? Porque pierdes de mucho y porque se te va el partido de las manos y no eres capaz de recuperarlo. Y eso es algo que el Baskonia hasta ahora lo había controlado muy bien, ¿no? Es decir, los partidos en los que no arrancaba tan bien era capaz de dar la cara a competir y luego se los llevaba, ¿no? Pero el Baskonia ha dado un recital de cómo ganar de todas las maneras posibles durante esta Euroliga, ¿no? Pues yendo por debajo y reaccionando y ganando, yendo por encima cuando el equipo de repente, el rival se te acerca mucho y te fuerza la prórroga, aún así superarle. Es decir, en este sentido nos ha dado una demostración de cómo se gana de todas las maneras posibles, y el punto en común en todas es que el equipo nunca baja los brazos. El otro día, ahora escucharemos a Perasovic, la sensación no fue esa, pero aún así lo importante es hoy reaccionar y ofrecer una buena imagen y un buen papel ante el Barça Lassa. Vamos precisamente a eso. Vamos ahora a escuchar a Perasovic, a Velimir Perasovic. Estas son sus declaraciones sobre el partido cuando le preguntan concretamente por el asunto que os comentaba, por el tema de la derrota contra el Unicaja y cómo va a afectar al equipo. Vamos con ello. Hemos hecho reflexión, hemos visto partido, pero tampoco hay tiempo para profundizar mucho. Yo creo que partido que nos espera mañana es demasiado importante como para que perdamos demasiado tiempo en el pasado domingo, que hemos visto errores, hemos intentado solucionarlos, y vamos a ver si lo hemos conseguido para el partido de mañana. Yo espero que ha sido un incidente, porque nada nos puede indicar que a otra cosa que esto, porque es el primer partido que el equipo deja de competir antes de tiempo. Es el primer partido que el equipo deja de competir antes de tiempo, ¿no? Me quedo un poquito con eso, que creo que son las declaraciones tal vez
más destacadas, entre comillas, ¿no? de Perasovic en esta previa, pero creo que es bastante significativo. Paul, lo importante hoy es recuperar esa capacidad de competir, que el Baskonia la tiene y muchísimo. Justamente el Baskonia le hemos comparado incluso esta temporada con el Olympiacos varias veces por su físico en defensa, por esa capacidad, no su físico en defensa, sino por esa intensidad defensiva que ponía, que conseguía incluso recordarnos a la imagen del Olympiacos, ¿no? Eso tiene muchísimo mérito porque es difícil de conseguir y, bueno, pues el Baskonia que tiene que recuperar esa imagen. Paul. Espera, Paul, no te escuchamos en nada. A ver si ahora te escuchamos más. Te oímos de muy, muy lejos. Pues estoy a medio centímetro. Ahora sí. No, decir que el Baskonia, yo creo que la capacidad por competir no ha perdido en ningún momento. El otro día tuvo un mal partido en ACB, pero ya está, un mal partido tiene cualquiera. Yo creo, eso sí, obviamente, el Barça supongo que habrá visto el vídeo del partido del otro día como 500 veces. No, justamente dice Perasovic que no muchas, la verdad, que no hay tiempo para eso. El Barça, no el Baskonia. Ah, de acuerdo. Porque el otro día Borussia se quedó en 0 puntos por primera vez en toda la temporada con 17-18 minutos de juego. Esto es algo inédito, inaudito, y por lo tanto, pues bueno, aquí el Barça tendrá que fijarse mucho en esto. En cuanto a Baskonia, hombre, yo creo que un partido como este te sale uno por temporada y habría salido encima en ACB, donde tienes una posición no privilegiada, pero sí muy buena, y por lo tanto, pues bueno, yo creo que Baskonia va a estar a la altura del partido de hoy y que va a competir hasta el último momento y que va a llegar a los últimos 2 minutos con posibilidades de llevarse la victoria, seguro. Pues veremos a ver si esto es así o no. Un partido muy destacado a partir de las 8:30 de la noche, que es cuando se va a disputar el minuto a minuto, que lo haré yo, lo tendréis en planetadeporte.es, así que no os lo perdáis. También os invito a que lo sigáis, pese a que en televisión lo podéis seguir de 17 maneras diferentes, pero aún así, oye, tiene su punto de gracia que lo hagáis a través de planetadeporte.es, no os arrepentiréis. Y comentar que también vamos con otro protagonista. Hemos escuchado a Perasovic, nos queda por escuchar también a Xavi Pascual, declaraciones que diría están dobladas, así que nadie se extrañe, por el propio Barcelona. Escuchamos al técnico del Barça. Afrontamos este encuentro con toda la ilusión. Queremos darle la vuelta a una situación que hemos ido arrastrando todo el top 16, la derrota en casa contra Caja Laboral. Creo que es una derrota que nos puso en una situación difícil en el balance victorias-derrotas. Y hemos ido arrastrándolo durante esta trayectoria. Hemos perdido a Xavi Pascual, veremos a ver si vuelve o no vuelve el técnico del Barça con estas declaraciones. Bueno, lo intentaremos recuperar. En todo caso, decía algo interesante Xavi Pascual, sobre todo en cuanto hemos ido arrastrando el tema de la derrota del Baskonia. Esto, a lo largo del top 16, desde el momento en que se pierde en casa contra el Baskonia, una derrota sorprendente porque no tenía que llegar, entre comillas, ¿no? Nadie esperaba que el Barça perdiese en casa contra el Baskonia. Era un Baskonia que además, pues sí que es verdad que daba buenas sensaciones, pero acababa de perder contra el Olympiacos y la sensación no es que pudiese hacer tan buen top 16 como el que hemos visto que ha acabado haciendo, ¿no? Entonces fue una derrota un pelín sorprendente y esto es algo que Xavi Pascual en rueda de prensa lo ha repetido muchísimo y es lo mucho que les ha condicionado ese mal partido junto con alguno otro, ¿no? Pero especialmente hablaba del partido del Baskonia de cara a valorar el resto de la temporada, ¿no? Que esto les ha pesado muchísimo y ha hecho que, bueno, se valore un poquito peor la temporada de lo que seguramente era o es por este tipo de derrotas como la que llegó contra el Baskonia. Paul, hablabas del Basket Average, de la importancia que tiene para el Barça recuperar el Basket Average contra el Baskonia. Son 3 puntos, no es mucho realmente. Es decir, si el Barça logra ganar, que es lo complicado, desde luego, en el Buesa Arena contra un Baskonia herido y con ganas, por supuesto, de salir de esa racha negativa de 3 derrotas consecutivas, si lo consigue, serán solo 3 puntos, ¿no? Los que además tenga que superar al Baskonia, con lo cual eso podemos decir que es factible si se consigue lo de ganar, que ya es complicado. Hombre, yo creo que el Barça, si se pone a ganar, ya que rompa el average, porque no hay mucha diferencia, ya digo, menos que sea un final de infarto de estos de triple el último. Podría ser, ¿eh? Que sí, que perfectamente, pero digo, si en algún momento el Barça tiene la ventaja suficiente, por ejemplo, a 5 minutos del final el Barça va 10 arriba, por decir algo, yo creo que la prioridad sería mantener
ya no 10, pero es que lo suficiente como para ganar el average, que son 4 puntos. No me parece excesivamente complicado. Baskonia se puede acordar, Perasovic se puede acordar, hubo una jugada al final del partido en el Palau Blaugrana en la que los jugadores de Baskonia tenían la última posición, el Barça ya se había resignado a no defender y bueno, creo que hicieron una pantomima a los jugadores de Baskonia y fallaron una jugada que era solo contra canasta, ¿no? Y aquí se puede llegar a acordar Perasovic como muy importante de 4 o de 5 puntos contra el Barça. Pero ya digo, obviamente esto en última instancia, pero si el Barça va a ganar este partido, yo creo que deberían esforzarse al máximo para conseguir el average. Ya digo, es que el Barça si gana el average también contra Baskonia, tendrá el average contra todos sus principales competidores, con lo cual ya tendría aquí es como si fuera una victoria más. Es muy importante, efectivamente. A nivel de bajas, enseguida repasaremos lo que viene siendo el parte de lesiones en cuanto mi ordenador decida que quiere colaborar conmigo. Antes, poquito más que comentar realmente respecto a este partido. ¿Tú por qué equipo apuestas, Paul? Yo por el Barça. Por el Barça, muy bien. Venga, yo te llevo a la contraria, digo Baskonia, veremos a ver qué sucede esta noche a partir de las 8:30 en planetadeporte.es. Insisto que en cuando mi ordenador decida colaborar, pues tendremos ese parte de lesiones, de bajas. Mira, ahora parece que colabora. Por parte del Barça, comentar que Juan Carlos Navarro y Pau Rivas no van a estar disponibles contra el Baskonia en Vitoria y que Alex Abrines es ahora mismo duda para el encuentro, por supuesto, si en la UAL sigue recuperándose de su lesión. Y en cuanto al Baskonia tenemos los siguientes: Schengelia, que sufre pues una lesión de rodilla baja indefinida, ya lo sabíamos, y por otro lado Casebre es ahora mismo duda de última hora. Veremos también si juega o no juega un poquito como Abrines, aunque en el caso de Abrines es más en caso de necesidad jugará. Veremos si lo hace o no, porque recordemos fue operado hace relativamente poco de apendicitis, así que está aún en esa fase de recuperación para regresar. Comentar, Paul, que hoy también se juega otro partido muy importante para un equipo ACB, es el del Gran Canaria. Se enfrenta al Girona Agora en la vuelta de los cuartos de final de la Eurocup. En la ida ganaron y lo hicieron por una renta importante de 10 puntos, que lo que hace es, desde luego, pues encaminar la eliminatoria, encaminar el pase a la siguiente fase, las semifinales, y atención, porque si logran llegar a semifinales ya tienen rival, tienen allí a un peleón Galatasaray, que ha logrado eliminar al Bayern de Múnich, al Bayern de Pesic en estos cuartos de final. Una hazaña importante y que, tratándose además de un Bayern de Múnich con primera fase en Euroliga, que estuvo a punto de clasificarse para top 16. De hecho, el Estrella Roja en el Pionir, como no, le arrebató el sitio al Bayern de Múnich, pero desde luego pues era una eliminatoria complicada para el Galatasaray, y además lo tenía complicado porque, pues el Galatasaray dominaba, es decir, en un principio lo tenía fácil porque ganaba de 43-25 en el descanso, pero la cosa se les complicó y tuvieron que tirar de garra y de todo en un pabellón fantástico, el del Galatasaray, un verdadero infierno turco, no como a veces se dice y se ve, en este caso sí, y bueno, acabaron superando a su rival y estarán en semifinales. Veremos si su rival es el Girona Agora o ojalá que sea el Gran Canaria de Aito García Reneses. Veremos a ver qué sucede. Paul, ¿algo más que quieres comentar de este asunto? No, bueno, decir que Gran Canaria en principio lo tiene muy bien. Sí, absolutamente. Mañana ojalá que estemos explicando lo bien que lo han hecho para poder superar la fase y para poder estar en semifinales. Un Granca que se quedó ahí con la espinita clavada el año pasado de no poder ganar la final. Ojalá que este año la cosa cambie. Vamos ahora sí con el último tema a comentar de baloncesto, muy rápido, porque es un tema que abordaremos en un ratito en Planeta Euroliga, pero sí es destacado. Ayer os comentamos a todos que la FIBA había hecho un comunicado muy duro con la Euroliga, acusando a la Euroliga de llevar a cabo prácticas ilegales y de abusos de poder, básicamente. Y la FIBA ha respondido, y la parte más importante del comunicado de la FIBA, era el asunto de las sanciones a aquellas federaciones que apoyaran a la Euroliga o cualquier entidad relacionada directa o indirectamente con la Euroliga. Eso implicaba una sanción de cuidado, básicamente que la selección pudiese peligrar su participación en cualquier competición organizada por la FIBA Europa, ¿no? Entonces,
Estamos hablando aquí de cosas serias. Pues bien, la Euroliga ha respondido y lo ha hecho también con una carta abierta, en este caso contundente, hacia la FIBA. Y dice dos temas importantes que, insisto, analizaremos en un ratito en Planeta Euroliga. De hecho, recomiendo a todos hoy que escuchéis Planeta Euroliga porque analizamos este tema y hablamos de cosas que tal vez, creo, de entrada no se ven y pienso es importante, ¿no? También comentarlas. Pero bueno, lo que comenta básicamente son dos temas. Uno, que la FIBA se ha dejado, es decir, dice, leo textualmente, dice, la FIBA afirma que su prioridad es la defensa de los valores del deporte, pero al mismo tiempo no tiene en cuenta que el deporte es fundamentalmente una actividad libre y voluntaria, un derecho y no una obligación. En lugar de eso, la FIBA amenaza a los que ejercen esa libertad de sanciones. Eso por un lado, ¿no? Es decir, asegura que la FIBA va de defensora de los valores, de los méritos deportivos, pero que en cambio luego pues es ella misma la que no los acaba de aplicar cuando no permite a los clubes decidir por básicamente por ella misma, qué es lo que, por ellos mismos, qué es lo que quieren. Por otro lado, comenta otro tema interesante a nivel Euroliga que dice cómo la FIBA ha cambiado de opinión. Dice, en los últimos meses hemos visto cómo ha cambiado la FIBA de proponer una competición con contratos garantizados a 10 años para algunos a afirmar que los resultados deportivos deben ser los únicos criterios. Esto es destacado porque efectivamente estamos viendo a la FIBA como defensora del baloncesto base, ¿no? Un poquito del baloncesto, es decir, de los equipos más modestos, de los equipos que no son de élite, que naturalmente son la gran, inmensa mayoría. ¿Qué pasa? Que si la FIBA siempre hubiera mantenido ese criterio, en ese caso sería muy coherente, pero, y aquí obviamente cito a la Euroliga, según la Euroliga, la propuesta, recordad que la Euroliga o mejor dicho la FIBA, presentó una propuesta a la Euroliga porque quería fusionarse, quería volver a trabajar codo con la Euroliga. Pues bien, según la Euroliga, esa propuesta implicaba también tener a una serie de equipos blindados, como es la propuesta actual de la Euroliga, y sin embargo ahora, al parecer, habría cambiado de opinión, básicamente aferrándose a no la única, no voy a decir la única, pero sí a la crítica más grande que se le hace a la Euroliga, que es que no respeta del todo los méritos deportivos. Es un tema, lo dejo en el aire, lo retomaremos en un ratito a partir de las 6 de la tarde con Jordi Gil, con Roger Mateo. Creo que vale la pena escuchar el programa porque hay opiniones interesantes de todos los lados y nos encantaría que lo hicieseis. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es dejar el baloncesto ya y nos vamos a hablar un poquito de motor. Vamos con ello. Planetadeporte.es. Una pausa y volvemos enseguida. 3 O's que son sinónimo de calidad internacional. Son las 3 O's de Dolo Solutions. Hacemos llegar tu producto a los mejores inversores internacionales, propiedades, hoteles, terrenos y viviendas de lujo. Si buscas los mejores beneficios, no lo dudes. Dolo Solutions pone en contacto al mejor producto nacional con los mejores inversores internacionales. Recuerda, las 3 O's de Dolo son sinónimo de calidad internacional. Búscanos en www.dolo.com. No te pierdas la actualidad del mundo del motor en Crónica Deportiva. Pues ahora sí vamos ya con la actualidad, con la última hora del motor, como decía nuestra cuña, y vamos precisamente con nuestra experta en la materia, Elizabeth Alonso. Hoy la tenemos al otro lado del teléfono. Eli, ¿nos escuchas bien? Segundo. A ver ahora que somos nosotros los que no acabamos de escuchar bien a Eli. Eli, ¿estás ahí? Pues no escuchamos a Elizabeth. Veremos a ver si la podemos recuperar en los próximos minutos porque nos tiene que contar, queremos que nos cuente la última hora del motor. Vamos a hacer una última prueba. Eli, ¿hola? Pues sin mucho éxito, haremos en un ratito un nuevo intento, porque como sabéis todos, las competiciones ya han arrancado, las competiciones, los mundiales, tenemos mundial de Fórmula 1, tenemos mundial de MotoGP, y pues Eli, como siempre, nos trae la última hora, ¿no? Fernando Alonso tuvo un accidente importante, ya lo sabéis todos, este fin de semana, y queríamos que nos contase un poquito, pues, cómo se encuentra el coche, ¿no? Porque tengo entendido que el coche ha quedado bastante destrozado, pero, por ejemplo, el motor se ha salvado, lo cual llama bastante la atención y bueno, vamos a ver si ahora intentamos recuperar a Eli. Último intento, ahora sí. Eli, ¿nos escuchas? Hola, sí. Ahora sí, muy bien, pues te escuchamos a ti de vuelta. Fantástico, cuéntanos, ¿cuál es la última hora del motor? Pues a ver, no te escucho del todo bien, pero bueno, voy a intentar explicarlo lo mejor posible. Vale. Empezamos hablando de Fórmula 1.
y del accidente que sufría Fernando Alonso, que la verdad es que nos estremeció a todos bastante. Muchísimo. Y bueno, esto ha causado que se haya reabierto el debate sobre el famoso halo que se quería poner en los coches. Ha habido más determinaciones hacia el no que hacia el sí, porque en el caso de que el coche de Fernando Alonso hubiera llevado un halo, esto hubiera supuesto que el piloto no hubiera podido salir por su propio pie del coche. Uf. Porque para que la gente, perdona Eli, aquellos que no lo sepan, ¿qué es un halo? Un halo viene a ser una pieza metálica, pero es que no sé exactamente el material del que está hecho, pero lo que se busca es que el piloto esté protegido también en la cabeza. Es decir, que no vayan totalmente desprotegidos. Esto, por supuesto, reduce la visión del piloto, ¿no? Y es algo que no acababa de gustar del todo y fue propuesto por Ferrari. De acuerdo, lo entendemos. Ok, y entonces parece que después de este accidente hay menos personas que están a favor del halo. Correcto, y no solo esto, sino que Red Bull también había propuesto su modalidad de halo, que ha sido totalmente descartada ya por la FIA. Es decir, la de Ferrari sigue, aún no se sabe muy bien qué se hará, pero por parte de Red Bull ya está descartada. De acuerdo. De todas formas, también se dice que el halo lo que haría sería quitar emoción a la competición. ¿Por qué? ¿Hasta qué punto afectaría? ¿Hasta qué punto afectaría? Bueno, esto, digamos que el hecho de ver menos, ya los pilotos cuando cogen mucha velocidad se crea lo que se conoce como efecto túnel. Sí. Y esto hace, claro, que los pilotos tengan poca visión. Si a eso le sumas algo que aún le reduce más la visión, implicaría tener que ir con más cuidado, ¿no? Claro. Porque podrías ir a la misma velocidad, con la misma locura, dejémoslo ahí. Entonces, bueno, es un tema que está en el aire y que al fin y al cabo están la FIA y, bueno, los equipos quien tendrán la última palabra. Muy bien, pues veremos a ver qué es lo que se decide finalmente. ¿Qué más, Eli? ¿Qué nos cuentas? Pues por otra parte, recordemos que entraba la nueva clasificación en vigor en Fórmula 1, una nueva forma de clasificación que se basaba en 3 partes. No sé si sabes de qué se trata. Me lo tendrás que explicar porque no. Bueno, digamos que venía a ser algo parecido a 3 partes en la que los pilotos iban quedando eliminados, es decir, había la Q1, la Q2 y la Q3. A medida que iba pasando el tiempo, los pilotos que hacían el peor tiempo iban quedando eliminados, así hasta llegar a la pole. De acuerdo. Esto pretendía ser de alguna manera, una forma de clasificación más dinámica que la actual, ¿no? Que la que había anteriormente, pero se creó bastante caos y se va a volver a la clasificación original. De acuerdo, se vuelve atrás, muy bien. Se vuelve atrás porque no ha acabado de cuajar esta iniciativa, dejémoslo ahí. Perfecto. Y ya por último, en Fórmula 1, sabemos el roce que tienen Carlos Sainz y Max Verstappen en su equipo de Toro Rosso. Sí. Y en la radio le obligaron a Verstappen de alguna manera a ceder la posición a Carlos Sainz, algo que no le pareció nada bien al piloto y que por supuesto se reveló en ese momento, ¿no? Estuvo teniendo discusiones en la radio mientras conducía. Y bueno, digamos que ha hecho algunas declaraciones un tanto interesantes, como la que voy a leer a continuación, que decía: no importa, normalmente estaré kilómetros por delante de Sainz. Parece que, que se cree mucho mejor que su compañero de equipo. Sí, de momento eso es lo que parece. Bueno, pues veremos a ver en qué queda todo este asunto, pero se prevén roces ahí también en este sentido. Se prevén roces. Esperemos que no, porque realmente es una pena. Son 2 pilotos jóvenes que no creo que les vaya muy bien llevarse mal entre ellos. Muy bien. Eli, tenemos un minutito, no sé si... Sí, lo sé. Pues, ¿qué más hay? Vale, nada, no te preocupes. Vamos a ir a MotoGP y rapidito. Jorge Lorenzo ganaba la primera carrera del año y esto, por supuesto, le hacía crecerse al piloto, pero como ya sabemos antes, con Valentino Rossi que con Jorge Lorenzo. Esto, hizo que el balear se lo tomara mal y que, pese a que ya tiene el contrato hecho por parte de Yamaha, donde le subirían 2 millones de euros al año el sueldo, Ducati está preparando un contrato en el que cobraría 12 millones de euros como sueldo base, aparte de lo que el piloto pueda cobrar. Y Jorge Lorenzo ha dicho que está valorando las distintas opciones y le han dado de plazo en Yamaha hasta Le Mans, la carrera de Francia, para tomar una determinación. Vaya, pues oye, veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué pasa y por otra parte simplemente dejar claro que Stoner
no va a sustituir a Petrucci en el equipo Ducati, algo que, bueno, eran rumores que se venían diciendo. El mismo Stoner ha asegurado que no, y por lo tanto no lo veremos encima de una Ducati en competición. Vaya, bueno, pues está muy bien. Eli, ¿alguna cosita más? Esto es todo. Recordar, este fin de semana no hay competición, la semana siguiente volvemos con Fórmula 1 y con MotoGP. Perfecto, pues Eli, muchísimas gracias, como siempre te despedimos. Un placer. Venga, nos vamos. Nosotros, de hecho, también nos vamos. Dejamos a Eli y nos vamos porque se nos ha acabado el tiempo. Nos despedimos de Paul Valladbo también a lo lejos. Le decimos adiós y gracias, como siempre, por estar ahí. Y decirle a todos los oyentes que ya nos vamos y volvemos mañana. Gracias a los oyentes, como siempre. Gracias a nuestros patrocinadores, a Dolo y a Yumi. Señores, este programa no sería posible. Volvemos, como os decía, mañana a partir de las 3 de la tarde con muchísimo más Crónica Deportiva. Hasta mañana. Voci, gente che parla. Volete sapere quello che penso io? MC1. Siempre es la actualidad de estos días. Esto en cuanto a fútbol. En baloncesto no os perdáis el menú del día porque tenemos Euroliga importante además, Barça y Baskonia, que se juegan nada más y nada menos que un sitio en cuartos y además una buena situación, una buena clasificación para estar en cuartos y el factor pista, si lo consiguen o no lo consiguen. Escucharemos a sus protagonistas, a Perasovic, a Xavi Pascual, a Brad Oleson también. Nos iremos también a otro de los partidos más destacados del día de hoy, es en Eurocamp, no Euroliga, y va sobre el Gran Canaria y el Zielona Góra. Se miden en las islas y allí van a protagonizar un partido también muy importante en el que tienen que determinar quién pasa a semis y quién se queda por el camino. Y cuidado porque ya incluso se conoce hasta el rival de quien sea el ganador en la siguiente fase. Acabaremos con el baloncesto con una carta abierta que ha hecho la Euroliga en respuesta al comunicado de la FIBA, al comunicado que ayer comentamos. Bueno, pues la Euroliga ha respondido y tenemos ya polémica, un poquito más de polémica para continuar con este tema. Tendremos a Elizabeth Alonso en motor y nos iremos a una anécdota curiosa que está relacionada con Buffon, que si aún no la sabéis seguro que os hará gracia escucharla. Todo eso y mucho más aquí en Crónica Deportiva. Hoy, insisto, programa intenso, que nadie se lo pierda. Nosotros... para que el Paris Saint-Germain no tenga su día. Es un equipazo, sin ninguna duda, con muchos nombres propios de muchas jugadoras que son internacionales con sus selecciones y además, pues bueno, como digo, tienen un potencial increíble y son uno de los favoritos a llevarse esta Champions. Así es. Lo cierto es que el combinado francés, el PSG, Femin, así se llama, bueno, pues es un equipo muy completo que el año pasado logró ni más ni menos que llegar a la final de la Champions, algo que cuesta muchísimo de conseguir. Ellas lo consiguieron y se quedaron a las puertas de conseguir ese título, esa orejuda, ¿no? Lo cual hace aún como que pues tengas ahí la espinita clavada y con más ganas afrontes en este caso la siguiente temporada, que es esta, ¿no? Perdieron contra el Frankfurt, lo hicieron en ese último partido, el decisivo, después de una temporada sensacional. Era la primera vez que llegaban tan lejos las francesas y este año quieren seguir exactamente por el mismo camino, pero de eso hablaremos también en un ratito porque tenemos a Xavi Llorens, escucharemos en las declaraciones que ha hecho previas al partido y lo comenta, dice: lo que no podemos hacer es salir pensando que vamos a perder, pensando que pues ellas son más buenas. Por supuesto que no, eso es importante. José Luján, nuestro oyente habitual, nos dice: la posibilidad de entrar en unas semis de Champions, un rival de entidad enfrente, un mini que presentará un gran ambiente, atención mediática, incluso con portadas de periódico, dice, por todo lo anterior, es el final de la Champions en el mini estadio esta tarde a partir de las 6:30 y necesitan lograr un buen resultado en la ida. Sí, no, que lo tienen muy complicado. Juegan contra el gran favorito para conseguir la victoria, para llevarse esta Champions League. El Paris Saint-Germain el año pasado ya fue finalista de la competición y esta temporada, pues bueno, ha hecho más incorporaciones, tiene grandísimas jugadoras en su plantel, tiene a la máxima goleadora de la competición, Anja Mitat, tiene a la primera jugadora por la que se pagó dinero en el fútbol femenino, Marie-Laure Delis, que el PSG pagó 60.000 euros por ella, lo cual no es una cifra ni mucho menos baja. Como su equivalente masculino, el PSG es un equipo
que se ha ido formando a través de la inversión, recordamos, del máximo mandatario, que es Nasser Al-Khelaifi, que es un grandísimo gestor, no solo de dinero, sino que también se ha mostrado muy fuerte a la hora de gestionar equipos de fútbol, y con el fútbol femenino no es para menos. Tiene a jugadoras de todas las nacionalidades, algunas de ellas que son de las mejores del mundo, y el Barça obviamente no solo tendrá que hacer un auténtico partidazo para poder sacar algo positivo del Ministadi, sino que además va a tener que rezar para que... Arrancamos ya, vamos con Crónica Deportiva. Estás escuchando planetadeporte.es, el mayor portal de opinión informativa de nuestro país. Pues ahora sí arrancamos con Crónica Deportiva, lo hacemos ya con el fútbol, como siempre, la primera sección de todas, y empezamos con la Champions League. Antes, presentar, como no, a nuestro colaborador, a Paul Valladolid, le tenemos al otro lado de la línea. Paul, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alejandra. Pues bien, ganas de hablar de fútbol. Muy bien, muy buenas tardes. Cruzaremos los dedos para que esta conexión funcione bien y se escuche bien. De momento parece que sí. Y Paul va a ayudarnos pues a comentar toda la actualidad del mundo del deporte, empezando por el fútbol. Decíamos, arrancamos con Champions League porque este miércoles se celebra un partido clave para el Fútbol Club Barcelona. Y no nos estamos equivocando. Sabemos que hay un parón de selecciones, sabemos que, pues seguro muchos diréis, pero si no hay Champions. Lo cierto es que el Barça femenino tiene un duelo clave para su futuro en Europa, y lo tiene contra el PSG. Vamos con ello, Paul. Las jugadoras de Xavi Llorens se juegan la ida de los cuartos. Gossip, voci, gente che parla. Volete sapere quello che penso io? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Crónica Deportiva, el programa de sobremesa de planetadeporte.es. Hoy es miércoles 23 de marzo y tenemos una jornada, no voy a decir cargada de información, porque es cierto que la información deportiva, sabéis que la monopoliza bastante el fútbol, y cuando hay selecciones en el mundo del fútbol, pues se suele notar bastante en cuanto a volumen de información. Aún así, tenemos otras noticias que comentar más allá del fútbol, más allá de las selecciones, incluso dentro del fútbol, pero por ejemplo, hablaremos hoy de... básicamente un equipo que normalmente tiene más bien poca visibilidad, me estoy refiriendo al Fútbol Club Barcelona femenino. Hoy hablaremos largo y tendido de estas chicas porque hoy tienen un partido clave. No solo de eso, nos iremos también a comentar la última hora en cuanto a actualidad de clubes de Barça, de Madrid y otros clubes también de la Liga BBVA. También haremos referencia a selecciones como